la tercera dosis. Sí, Está bien, no. Sí, claro, digo, llego, salgo y me voy directo al Orfeo a ver si tengo la suerte que me pongan la vacuna. Iba a decir que me la pongan, pero no, la vacuna, que me vacunen. Pero qué curioso, yo pensé que la tercera dosis la iban a alargar allá por marzo o una cosa así. Se ve No, pero que está bien. sí, si no, no tengo duda, yo le voy a poner. ¡Wow! Están entrando tarde, igual que nosotros, ya estamos en 90, ¿no? 89. Anda, ¿por qué no vas escribiendo tu idea? Copio lo que está publicado en autogestión. Dale, Ay, lo había cerrado. Ahí lo copio de nuevo. por la duda no lo haya leído alguien. Bien. Dame un minuto. Y agrega los grupos que se tienen que conectar a ese y aquellos que deseen seguir los En temas el chat lo voy a poner acá. algunos que les interesen esos temas y no los que vamos a ver nosotros. El 95, esto parece una cuenta de votos, parece. ¿Viste cuando sos el presidente de mesa y tenés los fiscales que te están apuntando ahí, te ayudan? O dicen que te ayudan y están 97, 98. Buenas noches a todos, nos estamos divirtiendo. Bueno. Uno más y hacemos 100. Vamos, mándense un WhatsApp por ese grupo, hagan entrar uno más, así llegamos a 100. Bueno. ¿Vos publicaste, César? Lo que está subido en autogestión lo acabo de poner en el chat. Acá también. Bien. Buenas noches a todos, bienvenidos. Llegamos a los 100. Muy bien. Bienvenidos. Miren, ahí está publicada el grupo que se va a presentar con César: aceite de girasol, lechuga hidropónica y los dulces gomitas. Bueno, los grupos se tienen que ir a la sala de César y los que estén interesados también. Nosotros vamos a cruzar después la foto que le vamos a tomar mientras están presentando los grupos por el tema de asistencia. Respecto al parcial, un éxito total, rotundo, más allá que han tenido tiempo de hacer circular las respuestas, conforme porque un gran porcentaje entregó rápido y se ve una evolución. Los que habían sacado 6 o 7 han evolucionado a 9 o 10. Y bueno, los que están ausentes, a los que mejor les fue. Hay dos lecturas. La primera es que tuvieron dificultades la vez anterior o aprovecharon el mayor tiempo que tuvieron y estudiaron con más profundidad. La tercera lectura, no oficial, es que tuvieron tiempo para copiarse. Pero estamos conformes con lo que se ha hecho, así que espero que ustedes también. Para poder responder bien, había que tener una buena idea de qué se trataba. A pesar de que algunas respuestas saltaban a la vista, que no eran las correctas, pero se nota que estudiaron bien. Bien, con respecto, César, partí, abrí el otro grupo y si querés quédate para que vayas viendo cuántos se conectan. Perdón, una preguntita rápida para César. Nosotros somos el grupo de las gomitas. ¿Presentamos primero o últimos ahora? No teníamos, a ver, en el autogestión estaba puesto un orden en particular. No, Pepe, nosotros pensamos que éramos los primeros, por eso sí. No hay problema si quieren ser los primeros, chicos, no hay drama. No, como usted diga. Va. No hay problema. Váyanse pasando. Nos cruzamos de sala. Eso, obviémoslo, vamos derecho al grano, al proceso,
qué es, en qué consiste, cuáles son las variables del proceso, cómo se transforma la materia prima en producto terminado, cómo son los controles que hay que hacer, materia prima, proceso, producto. Vamos derecho al objetivo del trabajo. ¿Ok? Presente nomás cuando gusten. Juan, ¿estás para compartir? ¿Compartís vos, Gior? No, dale vos. Bueno. Pasamos directamente a la parte del proceso o hablamos un poco de las materias primas, profe, que utilizamos. A ver, Preséntanos. acá obviamente que tenés que hablar de las materias primas y de las Bien. características y los controles que se hacen en la materia prima para poder transformarlo mediante un proceso en un producto terminado. Bien. Bueno, buenas tardes, yo soy Georgina Martelotto y junto con mis compañeros Juan Macera, Cami Sued y Julieta Koch, vamos a presentar lo que es el proceso productivo de las gomitas dulces. Bueno, vamos a contar un poco de lo que es la historia, el producto, cómo está legislado, qué materias primas necesitamos para llevar a cabo el proceso y qué aspectos son importantes en esta actividad industrial. Eso pasa, Juan. Bueno, las gomitas dulces son dulces masticables hechos en base a colágeno y gelatina, que es lo que le permite la textura elástica. Y están conformados también con sacarina o azúcar común, que es lo que genera una goma a la que después se le puede añadir edulcorantes, saborizantes, colorantes alimenticios. Bueno, los principales datos nutricionales por cada 100 gramos tenemos que tienen 343 kilocalorías de energía, en grasas 0,5 gramos, carbohidratos 77 gramos, proteínas 7 gramos y sal 0,07 gramos. Y estas Detenete gomitas... un minutito. Sí. ¿Imaginan ahora con la nueva ley de rotulado de alimentos cómo va a quedar este paquete, no? Sí, un sello gigante. Y un dibujito. Todos estos productos, hay dos caminos. O van tendiendo a desaparecer si la conciencia colectiva evoluciona, o va a pasar lo que pasa en las etiquetas de cigarrillo, que pese a que te ponen fotos de cáncer y un montón de cosas, la sociedad es inmune a todo y sigue consumiendo. Son solo dos posibilidades, vamos a ver cómo evoluciona, pero evidentemente la cantidad de carbohidrato es pura azúcar esto, ¿no? Sí, así es. Okay. Bueno, están aprobadas por la ANMAT, estas gomitas. Y ahora vamos a proceder a explicar un poco la legislación que aplica. Bueno, en el marco regulativo se presenta el Código Alimentario Argentino, que regula todos los alimentos, condimentos, bebidas, de todo que se producen en todo el territorio argentino, junto con sus materias primas que los componen y los aditivos. Dentro de este Código Alimentario, en el capítulo 10, se presentan los alimentos azucarados y en el artículo 795 se define a las pastillas como dulces producidos a base de goma de acacia. Dentro de estas pastillas se distinguen las pastillas de goma, específicamente pastillas de goma de fantasía, así se las designa, a las que son elaboradas con gelatina comestible en lugar de esta goma de acacia. Bueno, respecto a las buenas prácticas de las manufacturas, son principios básicos y muy importantes para lo que es todo el sector industrial alimenticio, porque nosotros necesitamos una buena higiene, tanto en la elaboración, manipulación del producto, para lograr un producto que sea apto para el consumo humano y también para garantizar de que el producto fue elaborado con condiciones sanitarias adecuadas. Nosotros tuvimos en cuenta 3 ítems: temas de instalaciones, personal, equipos y utensilios. En temas de instalación es muy importante que todo el material tóxico como desinfectantes, reactivos, esté alejado del sector productivo, que cuenten con programas de limpieza rutinarios, al igual que sectorizar las áreas de
de mayor contaminación. La planta debe estar localizada también en una zona que no sea insalubre, y el diseño y construcción de la planta también tiene que estar adecuado a cómo es una industria alimenticia. Por ejemplo, en las iluminarias se suelen colocar rejillas para que en el caso de que si se rompen no caigan esos restos en los alimentos, o tener puertas automáticas para que el operario no esté tocando la cerradura, la manija sería. En tema de personal, es importante que tengan sus uniformes sanitarios, delantales, cofias, que cumplan con normas de salubridad y señalizaciones, que estén entrenados en todo lo que es las buenas prácticas de la manufactura, que todas las personas que manipulen los alimentos tengan registros médicos periódicos, y obviamente no puede nadie que tenga algún corte o alguna infección cutánea estar dentro del proceso productivo. Y obviamente también el hecho de que solamente puede estar el personal autorizado. En tanto lo que es equipos y utensilios, es importante también un programa de limpieza y esterilización diarios, tener los manuales de funcionamiento, controles preventivos, y que el diseño y materiales que se utilizan para las maquinarias sean los adecuados. Muchas veces también se trata de no utilizar madera, porque la madera, una vez que se moja, produce un cierto hongo que no es recomendable para los alimentos. Bueno, dentro de las materias primas que componen este producto, el principal componente es la sacarosa, conocida como azúcar blanca, que tiene un poder endulzante, genera una sensación agradable en la boca, son solubles en agua. Esta solubilidad, a medida que aumenta la temperatura de la solución, la solubilidad del azúcar aumenta. Es un conservante, ya que es un inhibidor de vida microbiana, y aporta consistencia, ya que proporciona volumen y viscosidad al producto, a la mezcla. Bueno, luego la gelatina, que es el agente gelificante. Este agente gelificante tiene un comportamiento reológico, es decir, que le da viscosidad y le da una formación de gel. Este gel permite mantener una forma y resistir a esfuerzos. Además, cuenta con una capacidad de contener una gran cantidad de agua, y su rango de estabilidad a la acidez es en un pH de entre 3 y 4,5. Otro componente importante es el agua y zumo de frutas, donde el agua va a ser el que hidrate este agente gelificante que nombré anteriormente. Va a poder diluir ingredientes para la preparación del jarabe y la posterior mezcla. Es decir, va a ser necesario para preparar la solución. Y el zumo de frutas es el ácido cítrico que se aporta como aditivo al producto. Además, se presenta la cera de abeja y el almidón, que no se dispone de un porcentaje de composición, ya que se trata de productos que van en la superficie de la gomita y no forman parte de él. Chicos, bueno, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna filmina más adelante que hable acerca de qué controles tengo que hacer a estas materias primas para que funcionen en la mezcla? ¿Qué cosas voy a controlar en la recepción? Sí, aquí adelante. Están dispuestos. Ah, bueno, ok, listo. Sigan nomás entonces. Bueno, dentro de la estructura molecular de la gelatina se disponen de radicales O. Estos son átomos de oxígenos libres que permiten la unión química con fuentes de hidrógenos, y esto define la gran capacidad de retener agua que tiene la gelatina. Otros componentes importantes de la materia prima son la glucosa, que es un potente activador bacteriano, evita la deshidratación de la mezcla y también, como el azúcar, mejora la consistencia. El sírope, que es un dulce natural, compuesto de entre un 70 y 80% de azúcar, que cumple la misma función que el azúcar, aportando flexibilidad al producto. Y luego los conservantes, colorantes y esencias vegetales, que son aditivos en un muy bajo porcentaje, que aportan características organolépticas y permiten alargar el ciclo de vida del alimento,
sea que no permiten el desarrollo de mohos y hongos. Bueno, aquí los controles que se deben hacer a la recepción de materia prima son controles absolutos. ¿Qué es un control absoluto? No en todos los detalles. A ver, ejemplo, componente principal, azúcar. ¿Qué le controla el azúcar? Bueno, según el código alimentario, no debe tener más de distintos componentes, como eran, no lo recuerdo ahora, pero están presentes en el código alimentario. Era una tabla larguísima con un montón de aditivos que no sé si valía la pena nombrar cada uno de ellos, era una lista interminable de aditivos. A ver, una pregunta, pero hay un par, si vos estás presentando un trabajo, ¿cuáles son las variables del producto o de esta materia prima que van a incidir en el proceso después? Porque vos en el proceso vas a manejar temperaturas, tiempos y una serie de parámetros que están en relación a cómo venga esta materia prima para este producto en particular. Entonces, si no sé qué le controlo el azúcar, y dependiendo de ese resultado analítico en la recepción, tengo que ajustar tal parámetro en el proceso, ¿cómo voy a explicar el proceso? Sí. ¿Me entendés lo que te estoy preguntando? Sí. Profe, Sí, sí. ¿el porcentaje de glucosa puede ser que contiene el azúcar? ¿Un factor que voy a controlar? No, el azúcar no tiene glucosa. El azúcar es un disacárido y la glucosa es un monosacárido. Cuando se disocia la sacarosa, que es la molécula de azúcar, aparece glucosa y fructosa. Pero yo cuando la recibo sólida, cristalina, viene el disacárido, viene la sacarosa, entonces eso le tengo que controlar algo. De hecho, en el código es cierto, hay un montón de parámetros, pero son 2 o 3 lo importante. Entonces la idea era que ustedes pudieran decirme, bueno, de esta materia prima, controlo tal parámetro porque me incide después en el proceso, o tiene que ver con la temperatura, o tiene que ver con el tiempo, o tiene que ver con qué cosa que vamos a ver después en el proceso. No se olviden que cuando ustedes presenten algo, esto más allá del trabajo, es en la vida laboral de ustedes, ¿no? Cuando ustedes presenten un trabajo, tienen que poder explicar la relación que hay materia prima, proceso de transformación de esa materia prima en producto terminado. Y eso parte con datos técnicos de la materia prima. Si no lo puedo explicar en datos técnicos, parece un cuentito para la primaria esto. Y no es así. Estamos en una materia que es proceso y por lo tanto hay datos técnicos. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Sí. Ok, avanzamos. Bueno, empezamos con lo que es el proceso productivo. La primera etapa es el pesado de las materias primas. Esta es una etapa fundamental para obtener las cantidades requeridas y más que todo la precisión en la composición y reacción química que se da. Luego de este paso sigue la humectación del gelificante, es decir, hidratar esta gelatina para poder integrarlo en la mezcla ya diluida. Y además porque si nosotros si pusiéramos la gelatina así en polvo como viene, yo favorezco a que se formen grumos, y es lo que yo no quiero. Y además, sí. Una pregunta, ¿esta hidratación es en frío o en caliente? En realidad se agrega es en frío, o sea, no, la temperatura ambiente sería, luego se hace un precalentamiento. A ver, avanza entonces un poquito. Bueno, además decía de que, bueno, es importante hidratarlo para que se active este gelificante y aportar las propiedades de la mezcla. Luego pasamos a la elaboración de la pasta base, en donde se agregan otras materias primas como sírope, que le aporta la flexibilidad a la mezcla. Esto se va a mezclar con azúcar, glucosa y un 30% de agua. Todo esto en tanques donde va a estar a una temperatura de precalentamiento de unos 40 grados centígrados. Acá las principales variables del proceso van a ser proporciones de la mezcla, el tiempo de hidratación y la temperatura.
Después pasamos al mezclado de cocción, en donde se va a vertir esta pasta base que se forma en los principales tanques de mezcla. Estos tanques son cilindros que tienen paletas giratorias para lograr una mezcla homogénea. Todo esto es calentado a 100 grados centígrados y luego la gelatina previamente hidratada se coloca en esta mezcla. Esto va a hacer obviamente que la temperatura baje un poco entre unos 85 y 90 grados. Lo más importante de esta etapa es ver el comportamiento del azúcar, ya que yo no quiero que se cristalice la mezcla esta. Por lo que es importante de que haya una buena acción de la glucosa que funciona como una barrera entre las moléculas de sacarosa. O sea, a mayor concentración de azúcar yo voy a tener, voy a favorecer a la cristalización seria. Y el tema de las moléculas se piensa como que la sacarosa es como si fuese un rompecabezas. O sea, las moléculas tratan de encajarse en sí, en cambio si yo le pongo glucosa o fructosa, como barrera, hago de que estas piezas no se unan. Bueno, esto dependiendo del tamaño del lote, de la composición de las gomitas, puede tardar entre 1 a 3 horas. Luego de que ya se retiró esta mezcla, necesito limpiar las máquinas, porque puede pasar de que queden restos de azúcar en las paredes del recipiente, y esto va a provocar en el próximo proceso que este azúcar se queme y dañe obviamente todo el lote. Acá lo que voy a controlar es viscosidad, pH, nivel de azúcares, glucosa y humedad, temperatura de la mezcla, revoluciones por minutos de la máquina y el tiempo de cocción. A ver, una pregunta. ¿Qué pasa con la reacción de Maillard? ¿Qué pasa con la reacción de caramelización durante esta cocción? Yo lo que busco es que la mezcla no cristalice, pues si cristaliza se me forma un caramelo duro. ¿Sí? Yo no quiero eso, yo quiero justamente la flexibilidad que tiene la gomita, por eso también se le agrega el sirope. Lo que se busca es que el azúcar, en realidad la sacarosa, como yo explicaba, que no se junten estas moléculas. O sea, que estas moléculas que funcionan como si fuese un rompecabezas no se junten, sino que con eso, para evitar eso, yo le agrego glucosa, le agrego fructosa. Perdón, te interrumpo de nuevo. ¿Vos me escuchaste lo que yo te pregunté? ¿Qué pasa con la reacción de Maillard y con la reacción de caramelización en esta cocción? No, profe, no sé. Bien, no se puede hablar de caramelos y del proceso de fabricación de caramelos, cualquier tipo de caramelos, sin tener en cuenta esa reacción, porque eso es lo que determina la interacción esta que estás describiendo vos entre las moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dependiendo de cómo yo mueva los parámetros de proceso, voy a favorecer o no estas dos reacciones, que son las que me van a permitir la textura y el tipo de cristalización que va a tener esos azúcares. Además de reacciones de color, sabor y otras cosas que son importantes. ¿A qué pH tengo que tener la mezcla durante la cocción para que después la gelatina gelifique y me dé la textura gomosa? Sí, eso sigue en el proceso siguiente. Ok, avancemos entonces. Bueno, yo voy a hablar del control de calidad que se le realiza al proceso después del mezclado y cocción, o durante el mezclado y cocción, que lo principal que utilizamos es el elemento del refractómetro, en donde medimos lo que son los grados Brix, que tienen que estar entre 60 y 80%. Estos representan la cantidad, la proporción de sólidos que hay disueltos en la mezcla. Y ¿Qué también, dice el código alimentario? ¿Cuánto tiene que tener mínimo según el código? Porque el rango que vos me estás dando es un rango enorme para la legislación. Está obviamente en ese rango, pero tiene un mínimo. Lo que pasa, nosotros, profe, enfocamos el trabajo en la información que teníamos del proceso que hace la empresa Haribo, digamos. No nos guiamos por el código de alimentación de acá, de Argentina. A ver, ¿y cómo sabes que la empresa está haciendo las cosas bien, de acuerdo a la legislación, y que el producto que está comercializando no tiene riesgo de ser decomisado por no cumplir la legislación? Y debería investigar también la ley alemana y, bueno, compararla con Argentina también.
No, a ver, si vos estás explicando un proceso que supuestamente, bueno, de productos que se vende en Argentina, por lo menos, no es ver que los parámetros de salida de productos coincidan al menos con lo de legislación. Si nuestra legislación fija un valor de grados Brix para la gomita, bueno, vos ver que el resultado de esos grados Brix finales de este proceso, por lo menos cumplan la legislación de nuestra. Con esto te quiero decir que cuando siempre estemos hablando de alimentos, si yo no puedo saber si las materias primas cumplen la legislación y si el producto resultante cumple la legislación, hay altas probabilidades de que en algún momento mi producto sea decomisado y mi empresa clausurada, por cierto. Entonces no puedo desprender variables de proceso de parámetros que encima están legislados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto como aprendizaje para cualquier industria de alimentos. Bien, bueno, otra de las variables también que tenemos que medir en este proceso es el pH. Bueno, para asegurar que esto le permita la estabilidad de la mezcla, que el gelificante tenga una correcta estabilidad en la mezcla. Varía entre 3 y 3,5 el pH en este proceso. Bien. Y bien, bueno, el no controlar este factor también afecta a lo que es la textura de la gomita. Bueno, cada fabricante, dependiendo de estas pruebas, puede certificar los ingredientes o sea, hay como una fórmula para cada productor de gomita y bueno, ese rango puede variar dependiendo de eso. El proceso que sigue, la operación que sigue es el de separación. La mezcla es separada de lotes. Se utiliza un filtro, además de tuberías, o sea, atraviesa por tuberías y que tienen un filtro para evitar las impurezas y que se produzcan burbujas en la mezcla. Bueno, estas se separan en lotes, en donde posteriormente se les agregan los colorantes y aromatizantes que le dan el color, por ejemplo, azul a la gomita o así. Bueno, la mezcla va perdiendo temperatura en este proceso y al finalizar llega a una temperatura de 40-30 grados centígrados. Bueno, decimos que una variable importante en este aspecto es controlar la proporción de los colorantes y el movimiento de la mezcla para hacer que sea una mezcla uniforme. Bueno, posteriormente, aparte de este proceso, la empresa paralelamente produce lo que es la fabricación de moldes, que bueno, principalmente se pueden fabricar de yeso o de PET, de material PET, que bueno, que tienen ventajas de ser impermeables y resistencia química. Bueno, estas bandejas son trasladadas por una cinta transportadora donde se les aplica una capa de almidón en polvo, de almidón de maíz, que debe tener como mínimo 2 milímetros de espesor. El almidón de maíz tiene 3 finalidades principales, que es bueno, evitar que los dulces se peguen en los moldes, para poder después tener una fácil extracción y manipulación. Por otro lado, también sostienen a las gomitas en su lugar para que tengan la forma deseada en el proceso y bueno, también cumplen la función de absorber la humedad de los caramelos. Bueno, una vez que están almidonadas las bandejas, se trasladan y se apilan, donde se les da la forma a los moldes con una máquina selladora donde estampan la forma del osito en este momento, en esta ocasión, digo. Bueno, y podemos obtener un total de 780 ositos por molde, más o menos. ¿El estampado en frío, en caliente? El estampado es en frío porque es el almidón en polvo, digamos. Y bueno, las principales variables, decimos acá, que es el espesor de la capa de almidón, la velocidad que vamos a usar en la máquina de estampado y la velocidad de la cinta transportadora también. Bueno, una vez que se obtienen los moldes, estos llegan al proceso de inyección, el cual es una máquina, se la nombra tipo Mould, que está alimentada con distintas mezclas, por las que vienen distintas tuberías, y contiene una serie de boquillas donde inyecta
la mezcla a los moldes, donde le da entre 2 y 10 gramos a cada moldecito, dependiendo, bueno, el tamaño del molde. Las variables importantes de este proceso, es como se puede ver acá en la figura, cómo se inyecta, son la velocidad de la cinta transportadora, el caudal de entrada y salida de la mezcla, y el balanceo de la cuba para que se corte el chorro y no haya desperdicios de mezcla. Aquí cuando salen se le hace un control de calidad para ver que cumplan la mezcla, las características organolépticas del producto, y luego estas bandejas con los moldes ya con el producto ya incorporado son apiladas y se transportan a una cámara donde se estacionará como mínimo un día y hasta 5 días, y donde las variables a controlar serán la temperatura y la humedad de esta cámara y el tiempo de secado, como nombré antes. ¿Qué humedad final tiene que tener el producto? Del 15% máximo. ¿Y la cámara tendrá una alta o una baja humedad? Una baja humedad, sí hay una diferencia potencial y la humedad del producto pasa al ambiente. El almidón ayuda a esto, ya que absorbe la humedad de los dulces, como explicó mi compañero. Bien. Bueno, después sigue el proceso de desmolde, que bueno, una vez cumplido el enfriamiento, las bandejas se apilan y se llevan a un buque de almidón, en donde son dadas vueltas con una máquina que cuenta con un sistema giratorio, y se van depositando las gomitas en otra cinta transportadora. Bueno, nosotros recalcamos que las variables en este proceso era la velocidad de giro de esa máquina y la fuerza del golpe para que caiga todo lo que está en el molde. Bueno, los restos de almidón que quedan en los moldes son sometidos a tratamientos térmicos de calor y frío para matar todos los microorganismos que generaron por la humedad de la gomita cuando estuvo ahí, y se vuelven a recircular en el proceso productivo. Después tenemos lo que es el soplado de almidón, que estas gomitas, bueno, una vez que cayeron de la parte del desmolde, son transportadas en una cinta transportadora que tiene movimientos vibratorios, y además se le suministra un proceso de soplado de aire comprimido, en donde la finalidad es retirarle todo este almidón que tenían en el molde, por consecuencia del molde. Y bueno, acá decimos que las variables del proceso más importantes son la vibración de esa cinta transportadora y el caudal de aire que suministramos en el proceso. Bueno, una vez realizado lo que cuenta mi compañera, las gomitas son llevadas por la cinta transportadora al proceso de encerado. Esto es porque como estuvieron en la cámara un par de días, pierden el brillo por el tema de que tenían el almidón. Entonces lo que se hace es llevar a las gomitas a un cilindro mezclador en donde se libera adentro chorros de agente de recubrimiento, que en este caso nosotros habíamos visto que es cera de abeja. Este cilindro gira a una velocidad tal que le permite mezclar las gomitas y que todas ellas tengan una capa uniforme. Luego de esto, los productos se mueven a lo largo de una cinta transportadora y, como vemos ahí en la imagen, el operario se encarga de hacerle un control para ver si no quedaron algunas gomitas que están unidas entre sí. Es un defecto eso. Bueno, en esto vamos a controlar como variables de proceso el volumen de carga, las revoluciones por minuto del cilindro y también el caudal del chorro. Por último, hacemos la etapa del envasado, en donde la máquina de envasado cuenta con una balanza que le permite controlar los gramos deseados por empaque. También va por una cinta vibratoria, en donde se traslada el material y la misma se va a detener cuando se excede el peso que yo quedaría por empaque. Aproximadamente vimos que son 70 paquetes por minuto que pueden pasar.
Y bueno, este proceso se finaliza cuando las bolsas termoselladas son estampadas con la información nutricional, fecha de caducidad y todo lo que pide el Código Alimentario. Y por último son también llevadas por la cinta transportadora hacia cajas donde se almacenan y posteriormente son distribuidas a los centros de comercialización. Acá como variables del proceso tenemos velocidad de la cinta, vibración de la cinta, presión de sellado y la temperatura. Y bueno, acá tenemos, profe, un resumen de las variables del proceso que fuimos nombrando en cada una de las etapas. A ver, bien. A ver, volvete un minuto, por favor. Bien. Ok. Bueno, una vez finalizada la producción, lo que se hace es un control de calidad del producto final, en el que se verifican las características organolépticas, color, sabor, olor y textura, que el color esté uniforme en todas las gomitas del lote, que tengan la misma tonalidad, que la textura posea suavidad y elasticidad, y que no estén ni muy duras ni muy blandas, que el sabor sea el correcto, dulce y frutal, y que el peso unitario no supere los 2,4 gramos de cada osito. En relación a esto se pueden tener los Un segundo. Volvete al filmín anterior. Ahí están faltando todos los parámetros de control del producto terminado en características técnicas, porque las organolépticas van por un carril y las técnicas van por otro, ¿no? Sí, es cierto. Faltan las características técnicas o fisiológicas, también pH, grados Brix. Claro, el contenido de nutrientes, que la humedad máxima sea del 15%, el contenido de sacarosa que sea el 68%, y bueno, nos falta en la filmina. Sí. Bien. En relación a esto se pueden tener los siguientes defectos de elaboración. Como primer punto tenemos la sinéresis, que es la separación de fases de la mezcla. En este caso se debe al que el efecto gelificante se debilita, por lo tanto se genera como una expulsión de agua hacia el exterior del gel y se libera la humedad contenida en las moléculas de esta proteína. Es causado generalmente por un calentamiento excesivo, lo que endurece la capa proteica, la gelatina, o una excesiva cantidad de azúcar. Y como solución a esto puede ser graduar el calentamiento y usar glucosa líquida. Otro defecto es la granulación, que como se puede ver ahí en la foto de abajo, el osito rojo tiene como unos puntitos ahí. Este defecto se puede generar debido a la excesiva cantidad de azúcar o no hidratar la gelatina al principio de la producción. También puede darse por la edad avanzada de las gomitas. Otro defecto es el aspecto desagradable que puede tener la gomita. Esta tiene que ver con los moldes de almidón, que tienen que estar en la correcta temperatura, de entre 32 a 34 grados, y la correcta empleación de los moldes, digamos. Otro defecto puede ser la falta de cuerpo, que tiene que ver con la textura de la gomita, en la que en la mezcla inicial es como una goma líquida, y luego debido al secado y a eso logra una textura correcta, más dura ni muy blanda, como mencionamos anteriormente. Otro defecto es el defecto sanitario, que se debe a la contaminación de alimentos, tanto físicas como biológicas o químicas, que por ejemplo ahí en la imagen de abajo, la segunda de la izquierda, tenemos un osito que tiene como un fragmento de plástico o de algo que no se sabe. Y bueno, esto se debe también a que no se cumplieron las buenas prácticas de manufactura que nombró mi compañera anteriormente, como puede ser el lavado de manos, el controlar no tener el cubrebocas, no mezclar los utensilios ni usar los mismos utensilios para las distintas tareas y eso. Como otro defecto tenemos el sabor agrio, sabor indeseable que puede tener la gomita, que tiene que ver también con el control del agua de uso o el agua de proceso, tiene que ver también con la falta de higiene o la falta de aromatizantes, y también, bueno, se debe controlar la calidad de la materia prima, como la limpieza de los equipos, entre ellos. Y otro defecto es la no uniformidad del color, que esto puede tener que ver
con un error en la mezcla entre los distintos lotes, porque cabe destacar que el polvo colorante se usa en muy pequeñas dosis, entonces puede ser un error del operario que no realizó bien esa dosis. Y como último tenemos el pegado de gomitas, que como dijeron anteriormente se puede deber a la falta de amidón en los moldes, que es lo que justamente evita esto, o la falta de cera de abeja cuando ya están listas las gomitas. También puede ser un defecto de la máquina inyectora que inyecta más cantidad de la debida en el molde, entonces por alguna razón se une por encima del molde las gomitas. Okay. Bueno, aquí se presenta el plano de planta, donde lo más importante para decir es que se trata de un flujo continuo. El proceso sigue a lo largo de toda la planta y donde el cuello botella se da en la cocción de la mezcla, al tratarse de una operación que consume mucho tiempo y donde se debe tener un específico cuidado con las variables a controlar. Bueno, aquí se presenta la maquinaria utilizada en el proceso completo de producción, la máquina de cocción, donde se insertan los ingredientes, se calienta la mezcla y las paletas giran a una determinado número de revoluciones por minuto. El pulverizador de cera que le da el brillo a las gomitas, los moldes que cuentan con una capa de almidón y con una máquina estampadora se estampa el molde en la misma, la envasadora vertical Flowpack que puede alcanzar hasta la producción de 70 paquetes por minuto, y la inyectora donde pasan los moldes con sus bandejas por la cinta transportadora y se inyecta la mezcla del producto. Bueno, a la hora del packaging, para guardar las gomitas, nuestra empresa Aribo, como la mayoría de las industrias alimenticias, eligen trabajar con bolsas de polipropileno, que es un plástico que tiene como propiedades una densidad baja, muy buenas propiedades químicas y eléctricas, mínima resistencia a la abrasión, buena barrera contra el vapor de agua que no permite entrar la humedad, y además es muy fácil de reciclar. Este material permite un envase con todo tipo de diseño, colorido y atractivo, que es lo que le va a dar la personalidad al producto, y es un punto importante para trabajar con dulces y golosinas para llamar la atención del consumidor. Y el envase también mejora las posibilidades de transporte y permite un almacenamiento más prolongado, sin pérdidas de calidad, y bueno, por supuesto que el contenido del envase y las gomitas tienen que estar protegidos contra la contaminación y el deterioro, y por eso la elección de este material. Cabe destacar que, bueno, cada bolsa... Perdón, ¿qué haría si tiene baja barrera contra el vapor de agua? ¿De qué manera imaginas que se deterioraría el producto dentro del envase? Y bueno, en ese caso entraría humedad de la bolsita y al aumentar la humedad en las gomitas pierde calidad del producto. Se pegotearía, recristalizaría, claro. etc. Bueno, en unión a eso, la caducidad que tienen unas gomitas en general son de 24 meses, 2 años, en el caso de que esté bien cuidada y bien cerrada. Y bueno, como dijimos antes, la máquina empacadora saca 30 bolsas por minuto y cada bolsa tiene 30 gramos de gomitas. Okay. Chicos, ¿les queda algo más? Estamos pasados en el tiempo. Nos queda esto nomás. Las consideraciones ambientales y el trato de residuos, nosotros separamos en residuos sólidos y efluentes o residuos líquidos. Como sólidos tenemos el almidón, el packaging y el scrap de producción. El almidón es el que se usa para el moldeo, y una vez que cumplió su función, que las gomitas se separan del molde, mencionaron anteriormente que pasa por un tratamiento de calor frío para matar las partes microbiológicas que pueden traer por la humedad, y luego se reutiliza, se limpia y vuelve el proceso productivo. El packaging, como mencioné, es de polipropileno y se apuesta a la separación de basura por parte de los consumidores, y bueno, esto favorece a las empresas proveedoras a que tengan a disposición el material para reutilizar y continuar el ciclo. Con las cajas también que se utilizan en el empaquetado,
la empresa cuenta con contenedores que van a ser llevados a centros de reciclaje. Y bueno, con el scrap de producción, las gomitas con deformidades de diseño o de textura son apartadas de la línea de producción y forman parte de los residuos orgánicos de la planta. Y con los efluentes tenemos a los cloacales y los residuos industriales. Los cloacales se cuenta con una cámara séptica con el volumen suficiente para el depósito de ellos. Y con los residuos industriales tenemos, bueno, que es los que surgen del lavado de máquinas y para el mantenimiento. Hay ciertos líquidos que se consideran residuos peligrosos, por lo que la empresa es la responsable de esto y tiene que tratarlos de diferente a los residuos normales, y son llevados a contenedores especiales de almacenamiento, digamos. Y bueno, eso es todo. Chicos, compañeros, dudas, preguntas, algo que quieran saber respecto a la presentación de sus compañeros. No, profe. ¿No? Bueno, dos cosas, chicos. En primera instancia, me pareció que está muy bien su presentación. Mi recomendación para esto sería que a futuro, si les tocara hablar de un tema así, ya siendo profesionales, es un tema que, como otros, tiene mucho de química y mucho de variables legales que están vinculadas a las variables químicas, que cambian en el proceso y que condicionan el resultado del producto terminado. Eso me parece que si uno va a presentar un proyecto, un proceso, o tiene que hacer un informe sobre un proceso que le toca estudiar, tiene que profundizar un poco más en mostrar esa comprensión, dado de que al explicarlo superficialmente no tienen respuesta para más de una pregunta que pueda surgir. ¿Estamos de acuerdo? Y eso, claro, a nivel estudiante no pasa nada. A nivel profesional, si te encargan un trabajo con una presentación y no tener respuesta, y puede ser tu última presentación en la empresa. Sí, es cierto, profe. Eso es a modo de sugerencia a futuro, ¿no? Tienen que dominar el tema. Nadie les va a pedir un tratado de química, por supuesto, pero las cosas básicas del proceso hay que manejarlas. Para eso uno tuvo tiempo de investigarlo y estudiarlo. Ok, por favor, pasen a PDF esta presentación, la mandan por correo electrónico y le devolvemos nosotros la nota. Buenísimo, profe. Perfecto. Gracias, chicos. Bueno, seguimos con lechuga, por favor. Ok, lechuga profe. hidropónica. Sí. Sí. Buenas tardes. ¿Puedo compartir directamente? Sí, están habilitados. Un segundo. Listo. ¿Estamos? Bien. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Sí. Ahora sí, perfecto. Tiene el micrófono silenciado, Andrés. Estaba hablando, disculpe. Bueno, buenas tardes. Somos el grupo de lechuga hidropónica, compuesto por De la Vega Andrés, quien les está hablando, Francione y Lucía, Granja María Pía y José Swin. Bueno, básicamente nosotros tratamos el producto lechuga hidropónica. Se ve trabada la... Lucía. Sí. 4 millones el balance. Hola. Hola. Hay ¿Me un escucha? micrófono ahí abierto. Profe, hay alguien hablando.
Profe, ¿me saco el video? ¿Es de ¿Profe? ustedes? Yo. Ah. Hay 3 Saca el micrófonos video. habilitados. Andrés de Saco el la video porque creo que... Se traba. ¿Puede compartir otro? ¿Ya? Pruebo, pero probablemente se me trae también. Igualmente hay A pruebas. ver. Compartir pantalla. ¿Me avisan si ven? Aún no. Ahora sí. Bien. Bueno, arranca, Bueno. Pipa. Vámonos. Pasa directamente a lecho hidropónica, la introducción. ¿Eh? Vamos de Sí. frente más al proceso y a la parte importante de la introducción. Bueno, nada, más que nada comentarles que es una técnica que ya se viene practicando bastante hace muchos años y consiste en proveerle a las plantas mediante una disolución de minerales y medio acuoso los nutrientes necesarios a la planta para que su masa radicular los absorba y tenga un correcto crecimiento. Básicamente tiene muchas ventajas a comparación del cultivo tradicional, ya que se conserva bastante el agua, se puede reutilizar a un futuro una vez que ha sido absorbido los nutrientes necesarios de los plantines. Además, al no estar obstruido por los diferentes minerales y por el propio sustrato que se suele estar en el suelo, las raíces tienen un mejor acceso al oxígeno y absorbe de forma más rápida los nutrientes. Uy, qué lento que veo la presentación. Ahí está. Bueno, ahí está, ventaja del sistema, como le comentaba, el ahorro del agua. También, al ser un sistema que se puede montar fuera del suelo, se puede controlar mejor las condiciones ambientales. Por lo general, este tipo de producción se ocurre en establecimientos, en invernaderos, en donde se puede controlar dichos parámetros con respecto al clima. También no se utiliza ningún tipo de plaguicidas o pesticida, se produce hasta 10 veces más cantidad y la velocidad de crecimiento es mucho mayor en los sistemas hidropónicos, ya que la capacidad de absorción de los nutrientes es de forma mucho más rápida. Y bueno, en cuanto a los suelos, se utiliza menos espacio. En cuanto a materias primas, nosotros la institución ya recibe los plantines germinados, aproximadamente con 10 a 15 días. También la solución nutritiva, básicamente consta de una solución, se va a hablar más adelante, profe, de cómo está constituida, pero le digo así, a rasgos generales, se trata de aportar una solución nutritiva en donde contiene todos los elementos químicos que necesita el plantín, como fósforo, potasio, magnesio, el boro, entre otros, y bueno, tiene que haber una circulación constante de esta solución, y más con climas de mucho calor en donde el plantín necesita estar hidratado. Otra materia prima sería, otro material sería la espuma fenólica. La espuma fenólica es donde va colocado el plantín. ¿Por qué una espuma fenólica? Porque la espuma fenólica tiene un buen drenaje, conserva mejor la humedad y tiene un sistema aireado que beneficia al sistema radicular del plantín en la primera etapa, en donde es muy delicado. Bien. Y ahí tenemos la bomba de agua con temporizador. Este elemento, profe, es uno de los más importantes, porque si bien el sistema de caños de PVC se aprovecha la gravedad, porque comienza de una parte superior en donde el agua empieza a descender y va pasando por cada plantín, pero en la parte inferior esa agua se tiene que volver a recircular, y acá es donde entra
y donde interviene la bomba, que es muy importante y hay que controlarla, según pudimos hablar, se le hace verificaciones seguidas a la bomba, que no tenga problemas de bombeo, y más en el verano. De ahí tenemos los caños de PVC, que básicamente constituye el medio por el cual se conecta todo el sistema y donde va ubicado el plantín. Y luego tenemos otros materiales como son las mangueras, los ventiladores, y bueno, el invernadero propio en sí. Y bueno, y el tanque de agua, que con la institución que estuvimos trabajando, trabajan con tanques de 1500 litros. Pero pueden variar según la cantidad de solución que haya que preparar. Bien. Y bueno, en cuanto al marco legal, lo que pudimos investigar, estos tipos de establecimientos que producen este producto están regidos bajo las normas del SENASA, según la resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Ahí podemos ver que hay que tener bien en cuenta, cuando hablamos de este producto, la definición de hortaliza y orgánica. Básicamente ahí podemos leer que la hortaliza se entiende como toda planta herbácea producida en la huerta, de la que una o más partes puede utilizarse como alimento en su forma natural. Y luego tenemos la condición de orgánica de un producto. La condición de orgánica de un producto es un atributo de calidad que garantiza que dicho producto se ha obtenido cumpliendo requisitos adicionales respecto a los exigidos para los productos convencionales. Y bueno, ahí podemos ver la ley 25.127 con sus respectivos decretos y resoluciones. A ver, para producir la lechuga, ¿qué tengo que cumplir en la legislación? ¿Cómo, profe? ¿Qué tiene que cumplir una lechuga hidropónica según la legislación? Primero, que sea orgánica, es decir, que no se ha utilizado fertilizantes creados por el hombre que favorezcan el crecimiento, o sea, que intervengan en el crecimiento de la planta. O sea, cuando se utilizan fertilizantes, ya deja de ser orgánico. Por eso se trata de aportarle minerales al agua, digamos. Y de ahí, bueno, tener en cuenta la definición de hortaliza. ¿No hay nada más para lechuga? Pía, ¿vos te dijeron algo más de la empresa? No, cuando le buscamos... estoy preguntando si ustedes entraron al código y se fijaron que no haya más para lechuga, más allá de lo que te diga la empresa. Es una investigación que tenían que hacer ustedes. Sí, tuvimos en cuenta esta ley, las leímos, pero no vi nada más, profe, la verdad. O sea, mencionaba eso. A ver, avancemos un poquito, después volvemos sobre. Bueno. Bueno, siguiente a esto, vamos a ver un layout estimativo, en donde podemos ver que están las zonas de producción, hay una zona de empaquetado, tenemos un cuadro eléctrico, tenemos el depósito, y bueno, como pueden ver, tenemos una entrada y una salida que permite una correcta circulación del aire y entrada de luz natural, de lo que sería el invernadero. En cuanto al proceso, como podemos ver, se divide en 9 etapas, o por lo menos el proceso que nosotros pudimos investigar, y describiendo un poco cada una. ¿Se pasa bien? Sí. Bueno, la primera etapa consiste en colocar los plantines ya germinados, que tienen aproximadamente 10 días, en la espuma fenólica, y así poder individualizarlos. Después lo que se hace paralelamente a esto, en realidad no es un paso siguiente, sino que es paralelo, se prepara la solución nutritiva, que tiene que ver con una solución que se adquiere en líquido concentrado y se prepara según las proporciones del tanque. En el caso de la empresa, o sea, una proporción puede ser 5 litros de concentrado en un tanque de 1000 litros, esa puede ser una proporción que se usa, y entre otros nutrientes tiene nitrógeno, calcio y potasio, son los que más concentración hay, que sirven, por ejemplo, para el nitrógeno para producir las hojas y mantener el color. El calcio tiene que ver con la estructura de la planta y de la hoja y de las células, tiene que ver con, bueno, justamente con esto del crecimiento. Y el potasio sirve más que nada para desarrollar
para que sea el tallo y contribuya a la neutralidad eléctrica. Tengo una Después, pregunta, sí. perdón, la solución esta nutritiva, lo compran como vimos al principio, es una materia prima y es un insumo más que tiene el proceso. Sí. ¿Está especificado algún control sobre esta solución? De parte del proveedor. A ver, Control, ¿de parte del proveedor o de parte de el que la prepara? Yo la preparo en el tanque, hago alguna muestra de esa solución, hago alguna determinación química. No, porque lo que nos comentaron es que se puede llegar a hacer algún control de la solución cuando el agua que se usa, por ejemplo, es agua de las napas o agua que puede llegar a tener ya algún que otro componente o mineral. En el caso de que se use, por lo general, que es lo que se busca, usar agua de lluvia o agua, digamos, que no esté contaminada, no se le hacen controles porque como que se puede usar la solución así como está, digamos. De todas formas, una vez, profe, que se diluye el concentrado en lo que es el tanque y se empieza a circular, más adelante vamos a ver los controles que se le hacen para saber si la conductividad eléctrica es correcta y va a acusar si hay exceso de la solución o hay una deficiencia de solución Okay. y todo. Hacia eso iba. Dale, Bien. avancen entonces. Bueno, después la otra etapa es que se insertan los plantines que están en la espuma, se insertan en los caños de PVC, y acá hay dos etapas. Una primera etapa del plantín en el que hay en los caños una separación de 15 centímetros y es donde el plantín crece durante 15 días, y una segunda etapa con una separación de 25 centímetros donde el plantín está 20 días. Se divide así en dos etapas un poco para poder aprovechar más la capacidad y no tenerlos todo el tiempo separados cada 25 centímetros, sino ir pudiendo hacer como lotes en paralelo. Y por otro lado, esta separación, tanto la primera y la segunda etapa, tiene que ver con favorecer el crecimiento y la circulación de aire y de agua entre cada uno, o sea, que se va a aportar a cada una de las plantitas. Después, otro de las etapas es que se enciende el sistema de circulación. Este sistema lo que hace es justamente obtener del tanque que ya tiene los nutrientes, digamos, circular por los caños de PVC un caudal de aproximadamente 2 litros por minuto para que la espuma fenólica pueda absorber esa humedad y transmitirle a la planta los nutrientes. Y una consideración que se hace es que durante el día, al haber sol y como se puede generar mayor evaporación, el sistema de circulación funciona 15 minutos sí, 15 minutos no, durante 12 horas, y de las 20 horas a las 8 de la mañana, durante la noche funciona 15 minutos cada 4 horas, debido a que la espuma fenólica retiene parte de la humedad y no es necesario que esté, digamos, tanto funcionando. Después se realizan controles de la evolución del plantín. Estos controles se hacen como en distintos momentos del crecimiento de la planta. Son controles de inspección visual, más que nada un poco para controlar, según la edad que tenga la planta, cómo viene creciendo. Por ahí si la planta se enferma, se puede ver que a lo mejor está muy oscura o se ve como quemada, o se puede hacer un control de las plagas, que tenga plagas y demás. Una vez que pasaron los días y que el plantín ya creció, se retira de los caños de PVC el plantín con la espuma fenólica y luego se la envasa. Para el envasado lo más recomendable es conservar un poco de la espuma fenólica para que la duración de la planta, una vez envasadas, digamos, tenga más vida útil. Y se le hace un último control de calidad que tiene que ver de nuevo con una inspección visual del color y las características de la planta y algunas características, digamos, estéticas que después las vamos a explicar. Se controla de nuevo que no haya plagas y se le extraen, si hace falta, hojas que no estén aptas para el consumo o estéticamente, digamos, que no estén correctas. Bueno, en todo el proceso que se explicó recién, hay variables que van interviniendo a lo largo de este proceso. Y bueno, vamos a analizarlas ya que son críticas para después al final poder obtener un producto que esté dentro de nuestros estándares de calidad y que sea un buen producto. Dentro de las variables, la más importante, la primera, es el agua. Tanto ya sea el caudal, como vimos antes, que tiene que tener entre 1 a 2 litros por minuto, y
bueno, la inclinación, el caudal es la bomba para que suba el agua hasta la parte más alta de la tribuna, y después tenemos la inclinación que es del 4 al 5% para que pueda circular correctamente y funcionar correctamente el sistema. Pia, no sé si puedes pasar ahí la diapositiva. O se me trabó a mí. Ahí está. Bueno, nosotros usamos agua 100% de lluvia, pero de todas formas, ya sea de lluvia o se obtenga de un pozo o sea de la red, el agua tiene que tener ciertos estándares de calidad que vienen dados por la cantidad de sólidos totales, deben ser menores a 250 partículas por millón, es decir, la masa del soluto sobre el volumen total de la solución tiene que ser menor a 250 partículas por millón para ser aceptable. Si llegara a tener más de 500 partículas por millón, se debería analizar la presencia de cloruro, ya que estos en grandes cantidades, al igual que los metales pesados, son tóxicos y son perjudiciales para para la lechuga, para la planta. Y bueno, también la dureza es importante analizarla porque puede haber presencia de calcio y de magnesio en el agua ya de base. Con todos estos parámetros podemos determinar si el agua es apta o no para nuestro cultivo y si hay que modificar la solución nutritiva dependiendo de las cantidades que tengamos o que aparezcan de otros nutrientes. La segunda variable, que también es de suma importancia, es la solución nutritiva. El rol que cumple es poner a disposición de las plantas todos los nutrientes que necesite para su crecimiento. Como vimos antes, vienen ¿cómo se dice? Solución concentrada líquida. Puede venir, por ejemplo, el proveedor que analizamos nosotros trae una botella de 5 litros que es apta para diluirla en 1000 litros. De todas maneras, una vez que se haga la mezcla y se agregue la solución, se hacen los controles que después vamos a explicar para controlar que sea correcto. Vienen en 3 tipos la solución que se van poniendo en distintas etapas para el crecimiento de la planta, que son A, B y C. La clase A tiene potasio, que hace que los tallos de la planta sean fuertes, también hacen a lo que es el crecimiento de las hojas. La clase B está compuesta por el hierro, que es el productor de la clorofila, y hace que las hojas sean verdes, que tomen ese color más característico. Una deficiencia del hierro, por ejemplo, mostraría unas hojas más amarillentas. Y después, bueno, el componente de la clase C, que pasa a ser forma de la estructura de la planta, de las paredes celulares, y forma parte, digamos, de la estructura y hace a lo que es una estructura fuerte de la planta. Y bueno, los nutrientes que se utilizan se clasifican a su vez en 4 grupos, que se los puede clasificar según la función o el resultado que se obtenga después con ellos. Por ejemplo, el grupo 1, que contiene al nitrógeno y al azufre, cumple la función de darle fuerza a las raíces, como también lo hacía el potasio, que lo encontramos en el grupo 3, que son de los más importantes, los nutrientes más importantes, ya que hacen al crecimiento de la planta y a la integridad de la planta. Y después, bueno, también encontramos en el grupo 4 el hierro, como mencioné antes, que hace a la clorofila y le da el color característico a la planta. Y bueno, en el sistema que utilizamos nosotros, por último, el oxígeno no es tan importante porque al circular el agua se va oxigenando constantemente. Pero en caso que haya una deficiencia de oxígeno, se agrega ciertas cantidades de agua oxigenada para poder equilibrar y que se mantenga dentro de los parámetros. ¿Y cómo se mide eso? El oxígeno. No recuerdo, teníamos el aparato para medir el pH, para medir la conductividad eléctrica. Sí, no sé, supongo que es un aparato para medir, pero no. Profe, ¿puede ser el oxímetro? ¿Qué oxímetro? O sea, había un instrumento que mide el oxígeno. Bueno, creo que es el oxímetro. Viene un electrodo para medir
oxígeno disuelto, pero es un aparato específico para eso, ¿no? Claro. Bueno, nosotros, sí, nos faltó eso, pero es porque el sistema NFT, que está en constante circulación del agua, en muy pocas ocasiones no presenta deficiencia de oxígeno. Bien. Pasando a las siguientes variables, creo que estaba a responder a la pregunta de antes, que era el pH, hace que a la acidez y la alcalinidad que tiene la solución nutritiva la podemos saber mediante este valor. Esto se puede modificar, ¿sí? Para modificar los nutrientes y afectar lo que es la disponibilidad de la planta, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los valores de estos nutrientes o este pH tienen que estar entre 5,5 y 6,5, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tenemos uno con menor a 5, puede que haya deficiencias en lo que es el nitrógeno, el calcio, el magnesio, y hace que la planta se queme, ¿sí? Y aquellos valores que son superiores a 6,5 generan deficiencia en lo que es el hierro, el manganesio, el boro, el cobre, los que aparecen ahí en pantalla, ¿sí? Entonces esto debe controlarse y medirse diariamente y corregirlo si es así necesario. Un dato de color, la empresa con la que nosotros estuvimos hablando, que nos aportó información, nos contó que a ellos les pasó que corregían constantemente el pH en un momento y estos valores no cambiaban, sino que les estaba, y se dieron cuenta en ese momento que les estaba dando mal el pHímetro y les llevó a perder lo que es la producción de esa red. La siguiente variable es lo que es la conductividad eléctrica, ¿sí? Que representa la medida de la concentración de sales que tiene el agua, que pueden ser concentración de aniones o de cationes, ¿sí? Y para la planta de la lechuga la concentración tiene que estar dada en 1,3 decisiemens por metro, ¿sí? Si este valor está por debajo de este parámetro, es decir, la solución tiene mayor proporción de agua y hace que se afecte el crecimiento de la planta, ¿sí? Es decir, que produce como un retraso o una inhibición. Pero si se excede la conductividad, significa que hay un exceso de nutrientes y esto puede generar cierta toxicidad. Este indicador también debe medirse diariamente y corregirse si se requiere, y la medición se obtiene corroborando la conductividad en los difusores de la solución nutritiva, sería como en la entrada y la salida del drenaje, o el drenaje del agua. El siguiente indicador es la temperatura. En este caso hay que intentar mantener lo que es en lo que es la temperatura ambiente entre 20 y 24 grados, ¿sí? Porque la temperatura afecta directamente el desempeño del cultivo y esto puede generar que haya o más absorción de nutrientes o inhibición en el crecimiento o puede generar una falta de oxígeno, ¿sí? La acumulación de látex. La acumulación del látex es como lo blanco de la lechuga, es lo amargo de la lechuga en las venas y que no es apto para el consumo. ¿Y eso por qué se da a alta temperatura? Porque hace que como que se desarrolle más rápido el tallo floral, entonces Claro, sí. afecta. Decilo. No, eso, que hace que se desarrolle más rápido el tallo floral, entonces pierde la calidad de la lechuga. Bien, perfecto. Para continuar, vamos a hablar, o les voy a contar un poco sobre las fallas en el proceso y los defectos del producto. Esto principalmente se da por enfermedades que tiene la planta, en donde la primera enfermedad es la enfermedad mildiu, pido disculpas si está mal pronunciado, que como vemos ahí en pantalla, arriba a la izquierda, se presentan manchas que son verde claro o amarillas,
que se van a ver en la parte superior de la hoja. Y además de esto, tiene como un síntoma la enfermedad que desarrolla un micelio blanco. El micelio es un hongo, en pocas palabras, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo, la lesión, ¿sí? Esa mancha que veíamos, se va poniendo de color marrón y tiene como una apariencia de sequedad, ¿sí? La enfermedad se da por climas húmedos y fríos, ¿sí? Las esporas van, el viento dispersa estas esporas, entonces esto cuando se genera normalmente se da por un mal control de lo que son las variables de temperatura y las de humedad. Y una de las posibles soluciones para que esto no pase o que se pueda evitar esto es propiciar una circulación de aire entre las plantas, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que es la densidad de la siembra. Y otra cosa a tener en cuenta es que si quiero cultivar de nuevo, tengo que destruir estos restos vegetales que están infectados. Bien. Pi, ¿podés ir pasando? Porque todo esto, lo que estoy diciendo, está anotado ahí. La siguiente enfermedad es... Chicos, también por respeto a sus compañeros, no se tomen más de 5 minutos para terminar. Ok. Con respecto a la siguiente enfermedad es la podredumbre húmeda, ¿sí? Esto afecta a lo que es el cuello y las hojas de la base de las plantas, como se ve ahí en imagen. Esto se da principalmente por altas humedades y temperaturas frescas, y vemos que en la podredumbre se genera como un hongo que es blanco y algodonoso, y en este caso las plantas se marchitan y como que se infecta de adentro para afuera, de afuera para adentro, y en el centro se forman cuerpos negros, ¿sí? Bueno, la prevención es parecida a la anterior, y la última enfermedad de las plantas es el virus de la peste negra. Esto se manifiesta como manchas necróticas que están definidas en las puntas de las hojas más jóvenes, ¿sí? Preferentemente en estas hojas más jóvenes, y el avance puede hacer que se genere una necrosis generalizada o que muera la planta, ¿sí? Paralelamente a este color que se ve o a estos síntomas, también se puede observar cierta podredumbre, ¿sí? Y esta condición se da por periodos de calor y de sequía. Bueno, ya para terminar lo hago corto a esta parte de las plagas que también se pueden presentar en lo que es el cultivo. Ahí son las tres más comunes, que es la mosca blanca, los pulgones y las orugas, que lo que hacen básicamente es comer a la planta y le terminan haciendo daño. Pero está bueno aclararlo porque nosotros en un principio dijimos que no se usan pesticidas ni herbicidas tampoco inorgánicos, pero hay ciertas formas de crear repelentes naturales, y dos de las formas más comunes es con ajo y con las hojas de tomate, que hacen de repelentes. Esto se lo tritura, se lo disuelve en mucha agua, y con un spray se rocía el cultivo, y esto sirve como repelente. No es insecticida, no las va a matar, pero va a evitar que se acerquen al cultivo. Y bueno, y por último, el control de las características, porque es al ser comestible, de las características organolépticas. La lechuga, nosotros es la lechuga común, no es ni la crespa ni la romana, es la común. Que el color tiene que ser verde brillante, no es crujiente, sino que tiene cierta es como tierna la hoja cuando nosotros lo mordemos. Tiene como un toque ligero de amargor, y bueno, el aspecto no es arrepollada, sino son las hojas más largas, y no es tampoco tan... no hay tanta densidad de hojas como puede ser en otros tipos. Y bueno, y la resistencia a la oxidación también es algo de aspecto, porque cuando está en contacto con el aire se oxida y bueno, puede producir manchas y un aspecto feo. ¿Cuánto es el tiempo del ciclo de cultivo desde que tengo el plantín hasta que puedo cosechar? Sin contar los... 35 días. Sí. ¿Cuánto, perdón?
35 días. Con el plantín germinado, 35 días. Ok. ¿Y qué rendimiento tiene en relación a la cantidad de plantines que siembro? Si no tenemos ninguna plaga ni ninguna enfermedad, no sabría decir el 100% porque por ahí se puede llegar a perder alguna en lo que es la cosecha, pero todos los plantines que se germinan terminan siendo una planta de lechuga. Bien, Claro, porque los plantines que se compran son germinados importados, eso es algo que nos comentaban. Entonces, en el caso que nosotros vimos, prácticamente no tienen ni residuos ni desechos. Después, con las semillas nacionales, sé que hay un porcentaje de desecho como intrínseco a la producción, pero no tenemos el dato. Bien, y les dijeron, considerando las posibles plagas y demás, que por ahí sobrepasan la capacidad del repelente natural que se usa, ¿qué rendimiento real tienen? Ese dato No, la verdad que no. Ok. Bien. Incluso si llega a haber una plaga o algo muy grave, pierden todo, así que, Sí. pero así una estadística no tenemos. ¿Y el costo de una unidad de esta comparada con una unidad en tierra con cultivo tradicional, tienen alguna idea de costo-beneficio? En precio exacto no, pero a ver, con el ahorro de agua, porque se tiene que regar 10 veces Y de menos. agua y de espacio también, el aumento de la productividad, digamos, por los metros cuadrados y eso. Pero Sí, no, el valor tampoco. Un precio exacto no. Bien. ¿Algo más? No, ahí la diapositiva final. Si los chicos quieren hacer alguna pregunta, estamos dispuestos. Chicos, dudas, preguntas. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Chicos, muy bien la presentación. Lo mismo que a sus compañeros, por favor, conviertan esto a un PDF y mándenlo por mail. A vuelta de eso le mandamos la nota. Y la verdad que para mí está claro. Cuando ustedes alguna vez presenten un trabajo de estas características, que es una alternativa a lo tradicional, traten de incluir el costo-beneficio de optar por esta vía y no por la vía tradicional, como para que se pueda, quien los está escuchando, entender que es una opción de inversión o no. Bien. Buenísimo. Gracias, profe, por la sugerencia. Muchas gracias, chicos. Profe. Hasta luego. Profe, una preguntita. ¿El trabajo también con las correcciones que nos dieron por mail, lo mandamos en PDF o solamente la presentación? Si podéis, no te molesta, hacer todas las correcciones, pasar las dos a PDF y mandar todo junto. Perfecto. Así nosotros archivamos todo. Listo. Gracias. Muchas gracias. A vos. Mándamelo a mí, así yo te devuelvo la nota. Bueno, ahí lo terminamos de dar los últimos toques, lo convertimos en PDF y lo mandamos. Por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos quedaría, si no estoy mal, aceite de girasol, ¿verdad? Profe, ¿cómo está? Tuvimos un inconveniente y somos 3 en el grupo y a 2 de los chicos se les cortó la luz. Se les acaba de cortar la luz. No sé qué podemos hacer. ¿Hay otro grupo que esté en condiciones de presentar? Hola, hola. Nosotros teníamos todo listo, o sea, no sé si hay forma de presentar otro día en la semana, de coordinar, o porque ellos viven en Villa Allende y parece que fue como general allá. Bien. Nosotros porque queremos tratar de presentar ahora en estos días, pero bueno, no sé si está la posibilidad. No sabría responderte eso.
ahora, tendré que coordinarlo con los otros profes. Pero, a ver, preguntarles por WhatsApp en qué situación están ahora. No, o sea, estoy hablando con ellos y dicen que se cortó en todo el barrio donde están ellos, que no hay ni una luz, digamos, es general el corte. Bueno, veremos de apretarnos entonces la semana que viene y arrancarían ustedes. Les aviso a ver si podemos empezar un poco más temprano de último. Bueno, necesito que le mandemos la presentación, como para que corrobore. Mándenme la presentación por correo, la definitiva, sí, convertida a PDF. Bien. Y ya a vuelta de correo, después que coordine con los otros profes, vemos el horario, a ver si le podemos, nos podemos conectar un ratito antes. Sí, nosotros no tenemos problema. Bueno, le buscamos la vuelta entonces. Bueno, gracias, profe. Listo, chicos. ¿Hay alguien que pueda presentar, algún grupo que lo tenga listo, que esté presente y pueda presentar? De a uno, no se peleen, por favor. Bien. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, buen fin de. Gracias, profe, buen fin de.